Queridos colegas, muy buenas tardes. Un saludo especial a nuestro director de la Escuela Práctica, doctor Alexander Demski, que además es expositor el día de hoy con un tema muy importante y muy actual sobre todo. Necesitamos como profesionales abogados estar bastante relacionados con un tema que es la tecnología, que en algunos momentos y obviamente los ilícitos que se pueden cometer también dentro de esto que es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Estos cursos constituyen parte del agasajo de lo que significa el Día del Abogado. Todo este mes hemos estado dando cursos precisamente para mejorar nuestro nivel académico, que también es una de las funciones esenciales de nuestra institución, como es el Colegio de Abogados. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor para que él inicie con su ponencia, agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia y su participación, y también para pedirles disculpas. Estoy con reunión de directorio, me voy a retirar. Sin embargo, les dejo acá con el doctor, quien va a hacer la exposición. Y doctor, de antemano, muchas gracias por esto, porque realmente la actualización de conocimientos, el refrescar conocimientos son esenciales para llegar al perfeccionamiento dentro de lo que significa nuestra profesión. Muchas gracias, querido doctor. Buenas tardes a todos. Permiso. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Colegio de Abogados, a la doctora Dunia Marta Arán de Quiroga, presidente del Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba, y a todos los presentes por estar aquí en esta ocasión. Estoy seguro de que este tema que vamos a tratar hoy les va a servir bastante para poder mejorar la forma en la que brindamos un servicio como abogados y cómo podemos aplicar esa nueva tecnología para mejorar la calidad del servicio y también para poder facilitarnos un poco el trabajo que realizamos. Antes que nada, debemos entender que si bien la inteligencia artificial está en su auge actualmente, no es algo completamente nuevo. Ya llevamos décadas desarrollando este tipo de tecnologías, solamente que era algo desconocido para la mayoría de las personas. Esto hasta que hace un par de años llegó una de las primeras inteligencias artificiales que estaba disponible para el público en general, como fue ChatGPT en su momento, el cual prácticamente marcó un hito en lo que sería la inteligencia artificial, empezando una carrera entre diferentes empresas por ver cuál sería la que desarrollaría el mejor modelo de inteligencia artificial, el más potente, con mejores capacidades. Vamos a empezar desde la parte más básica para ir entrando después en la aplicación práctica de esa tecnología en el ámbito jurídico. Para empezar, tenemos que ver qué es la inteligencia artificial y qué tipos de inteligencia artificial podemos encontrar. La inteligencia artificial, de forma simple, sin entrar demasiado en la parte técnica, viene a ser una rama de la informática que intenta replicar el pensamiento, las capacidades humanas, pero para que puedan ser ejecutadas por parte de una máquina. Eso de forma simple, como les digo. Es decir, que la inteligencia artificial va a intentar copiar todas las capacidades que un ser humano normalmente tendría. El razonamiento, la capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas, de generar información. Todo eso intenta replicarlo. Actualmente existen diferentes tipos o clases de inteligencia artificial. Las más comunes, la clasificación más común es la inteligencia artificial fuerte o general y la inteligencia artificial débil o estrecha. Entre estas dos, la inteligencia artificial fuerte o general sería una inteligencia artificial capaz de replicar totalmente las capacidades humanas, es decir, hacer exactamente lo que podría hacer un ser humano. Mientras que la inteligencia artificial débil o estrecha sería aquella que solamente es capaz de realizar tareas específicas. Por ejemplo, una inteligencia artificial que solamente puede generar o procesar texto, otra que podría generar o procesar imágenes, audio, video. Son inteligencias artificiales especializadas. Ahora, la inteligencia artificial general, de momento es simplemente algo que estaría como un proyecto, algo que se quisiera lograr, pero no existe aún una inteligencia artificial general. Todos los modelos que conocemos, como pueden ser la inteligencia artificial de ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud y todos los demás modelos, están dentro de lo que sería la inteligencia artificial débil o estrecha. Ahora, uno podría llegar a preguntarse por qué se consideraría débil o estrecha si, por ejemplo, ChatGPT tiene la capacidad de procesar texto, también tiene la capacidad de crear imágenes, puede entender diferentes tipos de archivos, documentos en PDF, documentos en Word, diferentes formatos. Lo que sucede es que este tipo de inteligencias artificiales nuevamente son multimodales. ¿Qué quiere decir? Que una sola plataforma, como por ejemplo ChatGPT,
no va a utilizar un solo modelo de inteligencia artificial, sino que va a tener varios modelos dependiendo de qué tarea le pidamos. Porque con un solo modelo no podría realizar todas las tareas que realiza normalmente. Mientras que si fuera ya una inteligencia artificial general, solamente necesitaría un modelo y con eso podría hacer absolutamente todo. Así que de momento estamos todavía con la inteligencia artificial débil o estrecha en todo lo que conocemos actualmente. Ahora, dentro de la inteligencia artificial, y también voy a intentar no introducirme demasiado en la parte técnica, pero es importante conocerla, es muy importante lo que se denomina el Machine Learning. El Machine Learning prácticamente vendría a ser también una forma de inteligencia artificial en la cual lo que se busca es el aprendizaje de este tipo de sistemas informáticos mediante el procesamiento de una gran cantidad de información. Es decir, en el Machine Learning se alimenta con mucha información, grandes volúmenes, millones, billones de datos a la inteligencia artificial para que pueda aprender y pueda llegar a obtener mejores resultados, incluso con instrucciones más básicas o con pocos ejemplos que se podría proporcionar. Así que la mayoría de modelos que conocemos también se basan en eso que sería el Machine Learning. Ahora, pasando ya un poco más, profundizando y acercándonos también a lo que serían los modelos que conocemos, tenemos los modelos de lenguaje grandes. Este tipo de modelos es a los que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, la inteligencia artificial de Meta. Todos estos son modelos de lenguaje grandes. ¿A qué se refiere? A que son modelos que fueron entrenados a partir del Machine Learning y gracias a eso manejan grandes cantidades de información y son capaces de responder a diferentes tipos de preguntas o tareas que les podamos plantear. En base a eso se generaron justamente los Generative Pre-trained Transformers, los GPTs que conocemos normalmente, dentro de los cuales están, como les decía, ChatGPT, Gemini, Cloud y todos los demás. Este tipo de modelos por lo general van enfocados principalmente en el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Que son modelos que tienen el propósito de entender el lenguaje que utilizaríamos nosotros en una conversación como con cualquier persona y respondernos en el mismo tipo de lenguaje. No van a necesitar código, no van a necesitar saber de programación, nada de eso para comunicarse con ese tipo de modelos. Es hablar como con cualquier persona. Ahora, fruto de estos modelos que fueron apareciendo, vemos una transformación en diferentes ámbitos y uno de ellos, evidentemente, también es el derecho. Ahora, en el caso de Bolivia, nosotros por lo general realizamos el cobro por los procesos que llevamos, por los trabajos que realizamos, con base a un arancel, o al menos tomando en cuenta el arancel para poder hacer el cálculo de cuánto vamos a cobrar. Pero tenemos montos establecidos de acuerdo al tipo de proceso principalmente. Ahora, en ese caso no nos llega a afectar tanto como a algunos países como Estados Unidos, en los cuales la forma principal de cobro es la facturación por hora. ¿Por qué? Porque en la facturación por hora, mientras más tiempo demande un trabajo, más se cobra. Y en esos países, el 80% de los acuerdos por honorarios son de facturación por hora. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Un trabajo que por lo general nos demandaba varios días, lo podemos realizar en una hora. Por tanto, si tendríamos un modelo de facturación por hora, entonces se rebajaría bastante las ganancias. En el caso de Bolivia no nos afecta porque trabajamos nuevamente por tipos de procesos. Y en este caso es más un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque un proceso que nos demandaría mucho tiempo, podemos acelerarlo con esto, acelerar la creación de documentos, el análisis de documentos, análisis de pruebas, creación de alegatos, y hacer que un proceso que nos tomaría mucho tiempo, en tareas principalmente repetitivas o monótonas, lo podamos hacer mucho más rápido. Por lo tanto, nos beneficiaría bastante. Ahora, antes de entrar en la aplicación práctica, tenemos que hacer un énfasis muy importante en la parte regulatoria de la inteligencia artificial y la parte ética también. A nivel nacional, aquí en Bolivia no tenemos un marco regulatorio, no tenemos una normativa nacional que hable sobre cómo se debería utilizar la inteligencia artificial. Pero sí tenemos normativa a nivel internacional que nos puede servir de referencia. Ahora, uno de los principales riesgos al considerar al utilizar la inteligencia artificial, y que siempre tienen que tenerlo presente, es el de las alucinaciones o sesgos. ¿A qué nos referimos con alucinaciones al hablar de inteligencia artificial? Las alucinaciones se refieren a las respuestas que puede darnos la inteligencia artificial, que si bien en un momento pueden parecer respuestas verdaderas, en muchos casos están bien fundamentadas, parecen ser respuestas correctas, pero en realidad pueden ser respuestas falsas.
Es algo que comúnmente vemos actualmente por la falta de conocimiento respecto a cómo usar la inteligencia artificial para reducir las alucinaciones. Yo como docente en la universidad he podido ver muchas veces en casos de estudiantes, por ejemplo, que me presentan trabajos en los cuales tiene una gran cantidad de normativa, tiene citas de jurisprudencia, doctrina, y que uno podría decir que es un trabajo muy bien elaborado, que demandó mucho tiempo. Pero ya al momento de hacer la revisión, muchos de los artículos son falsos, las sentencias constitucionales, autos supremos son falsos, la doctrina en muchos casos son autores que no existen, o que si existen no escribieron esos libros. Así que ese tipo de información falsa que la inteligencia artificial la presenta como verdadera, es lo que denominamos alucinaciones. Ahora, eso se puede reducir mediante la correcta instrucción que podamos darle a la inteligencia artificial. Y por ese motivo es importante que tengamos presente de que por muy avanzada que sea la inteligencia artificial, existe el riesgo de que nos dé ese tipo de información inventada. Al mismo tiempo, también tenemos que considerar que pueden haber sesgos en la información. Puede ser que la inteligencia artificial haya sido entrenada con información que esté incompleta o que esté más inclinada quizás a favor de alguna postura, ya sea política, de algún tipo de ideología. Y en ese caso, la inteligencia artificial va a responder con base a esa información, acentuando ese tipo de sesgos. Por ese motivo, en especial en el ámbito del derecho, es importante de que todo lo que generemos con inteligencia artificial lo sometamos a un proceso de revisión. Que no confiemos al 100%, no utilicemos la inteligencia artificial para generar un contenido y automáticamente copiarlo y pegarlo, sino que tenemos que todo revisarlo manualmente, y por ese motivo la inteligencia artificial no va a reemplazar como tal el trabajo del abogado, sino que nos va a servir como una herramienta que nos va a acelerar el trabajo, pero que sí o sí tiene que pasar por la verificación humana. Igualmente, otro aspecto muy importante en la parte ética y de seguridad al momento de usar inteligencia artificial es el de la confidencialidad, el secreto profesional y la protección de datos. Al momento de que utilizamos información de algún caso, datos personales, documentos que podrían ser con contenido sensible, quizás, estamos trabajando con un material muy delicado. Por tanto, es importante que sepamos qué es lo que sí podemos proporcionarle a la inteligencia artificial y qué no. Hay que tener mucho cuidado con qué datos debemos proporcionar y qué datos deberíamos intentar anonimizar para evitar algún tipo de riesgo. Hace un tiempo hubo un problema, por ejemplo, con ChatGPT, que es una de las plataformas más utilizadas en el ámbito de inteligencia artificial, en el cual muchas conversaciones llegaron a ser públicas y aparecían como parte de los resultados de búsqueda en navegadores como Google. Esto, fue un problema de seguridad que en su momento ya llegó a corregirse, pero nada nos garantiza que no pueda volver a haber algún tipo de filtración. Y si nosotros colocamos información que es sensible, información que podría generar algún tipo de perjuicio en caso de que se revele, estamos poniendo en riesgo la información de nuestros clientes. Así que es muy importante que veamos, como les digo, qué información vamos a proporcionar, que sea la menor cantidad de datos personales posibles, por ejemplo, y de ser posible que trabajemos con sistemas más seguros o incluso de manera local. Eso les voy a indicar un poco más adelante, pero hay formas de trabajar con inteligencia artificial sin recurrir a una plataforma en línea, sino poder utilizarla directamente desde el dispositivo, desde un ordenador. Y así no proporcionamos la información a ningún servidor externo, sino que manejamos todo directamente de manera local, que sería lo más seguro si trabajamos con documentación o información sensible. Ahora, como les decía, en Bolivia no tenemos una regulación, pero sí hay una regulación que es en este momento la más robusta que tenemos a nivel mundial, que es la regulación de la Unión Europea, la que se conoce popularmente como la Ley de la Inteligencia Artificial. Esta regulación es la que sirve de base para la regulación en muchos países. Actualmente hay varios países que ya están implementando poco a poco algunos aspectos regulatorios en el uso, por ejemplo, en el ámbito judicial de la inteligencia artificial, en el ámbito educativo y en muchos otros ámbitos. Y la base principal es esta normativa. Ahora, esta ley de inteligencia artificial de la Unión Europea hace una distinción entre tres tipos de inteligencia artificial: las de riesgo inaceptable, las de alto riesgo y las de riesgo mínimo o limitado. Las de riesgo inaceptable automáticamente están prohibidas en la Unión Europea. Son inteligencias artificiales que, si bien nosotros tampoco solemos conocer, pero que trabajan, por ejemplo, con modificación del comportamiento, son capaces de alterar el comportamiento de las personas, tienen esa finalidad. Y por tanto son consideradas inteligencias artificiales muy peligrosas y que no se permiten en la Unión Europea. Las de alto riesgo son aquellas que trabajan con información sensible, como por ejemplo con datos biométricos, con automatización de información del sector público, con bases de datos que podrían tener información delicada y que por tanto son consideradas de alto riesgo y requieren algunas medidas estrictas de seguridad para poder ser utilizadas.
Y tenemos las de riesgo mínimo o limitado, que no tienen tantas obligaciones para poder implementarlas, poder utilizarlas. Y dentro de estas de riesgo mínimo o limitado, por lo general se encuentran las que nosotros conocemos popularmente. Las de alto riesgo son más utilizadas por el sector público. Y acá en Bolivia aún son poco utilizadas. Estamos recién en un proceso de implementación paso a paso de lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, para los que se dedican a materia penal, en el sistema Roma, que es un sistema recientemente implementado por la Fiscalía, existe el plan de poder implementar inteligencia artificial dentro de ese sistema. Pero de momento todavía no se habría realizado, así que aún estamos algo retrasados en cuanto al uso en el sector público, pero ya hay algunos proyectos. Ahora, habiendo visto ya la parte ética y la parte regulatoria, qué consideraciones tenemos que tener al momento de utilizar la inteligencia artificial para hacerlo de manera segura, vamos a pasar ya a algo un poco más práctico, a ver cuáles son las plataformas de inteligencia artificial más importantes que podemos utilizar y para qué nos puede servir dentro del ámbito jurídico. Es importante que sepamos de que no todas las inteligencias artificiales nos sirven para lo mismo. Hay muchos que suelen utilizar simplemente una inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, que es la más común, y tratan de utilizarla para todas las actividades o tareas que puedan tener. Pero cada inteligencia artificial tiene sus propios beneficios, tiene sus propias fortalezas y también tiene debilidades. Ahora, para poder elegir cuál utilizar, podemos hacer cierta división dependiendo cuál es la finalidad que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos modelos de propósito general, es decir, modelos que pueden realizar la mayoría de las tareas que podamos pedirles y pueden realizar funciones de razonamiento. Entre ellos, algunas de las más conocidas pueden ser la de OpenAI, que sería ChatGPT, la de Anthropic, que es Claude, y tenemos también una inteligencia artificial que algunos conocen, otros no tanto, que es la de Mistral, que prácticamente tiene casi el mismo nivel de razonamiento que ChatGPT, pero no tiene un costo demasiado elevado, es más gratuita, más accesible también para las personas. No llega al 100% al nivel de ChatGPT, pero se acerca bastante, así que es una buena alternativa. Ahora, entre estas dos, las más conocidas vendrían a ser Claude y ChatGPT. En el caso de Claude, esa inteligencia artificial que pertenece a la empresa Anthropic, tiene varios beneficios en la parte legal. En este caso, los modelos Opus y Sonnet, que son los más utilizados, se tiene acceso gratuito hasta cierto punto, limitado simplemente a la cantidad de preguntas que se puede realizar por día y a la cantidad de información que se puede cargar por chat, documentos que no sean demasiado extensos. Pero sirve bastante en el caso de análisis documental, por ejemplo, en temas de redacción, en temas de comprensión de textos. Tiene muchas características importantes en ese ámbito. Ahora, para poder acceder a este modelo, simplemente tenemos que irnos a la página de Claude. Y en esta página, vamos a ver esa inteligencia artificial, que como les digo, el acceso es gratuito. Vamos a encontrarnos con un chat muy similar al que podría ser ChatGPT, por ejemplo. Ahora, en este chat, como les decía, está más enfocado en la parte de procesamiento de texto y de diferentes tipos de información. De esa forma, incluso nos permite personalizar el tono en el cual vamos a necesitar que redacte, también las fuentes que va a utilizar. Como pueden ver, es muy similar a ChatGPT, pero, por ejemplo, nos da aquí algunas opciones de poder, por ejemplo, hacer búsqueda web o hacer que no utilice la búsqueda web, si queremos que se actualice o no. Y esta es la parte más importante, usar un estilo específico. Si queremos que tenga un estilo normal al momento de expresarse, un estilo de aprendizaje un poco más explicativo, un estilo más conciso, explicatorio, más detallado, un estilo formal, o incluso si utilizamos la versión de pago, podemos crear nuestro propio estilo. Intentar que simule la forma en la cual nosotros solemos redactar. Así que, como les digo, esa inteligencia artificial está muy bien desarrollada en el ámbito de la redacción y también en la comprensión de información. Y como ven, los modelos más potentes, Sonnet 4.5, ese es un poco más básico, Haiku 4.5, son gratuitos. Solamente hay un modelo, que es el modelo que nos pide que tengamos la versión de pago. Así que es una muy buena alternativa para los que trabajan más con información, con redacción, con diferentes tipos de texto. Luego tenemos ChatGPT, la más comúnmente utilizada. De manera general es la que tiene mayores características tanto en redacción, en respuestas rápidas, que suelen ser también precisas. Nos puede servir para diferentes tipos de automatizaciones si las debemos utilizar correctamente. Nos puede servir para muchas cosas, incluso para generación de código. Es una de las inteligencias artificiales actualmente más completas. Ahora, también
es una de las inteligencias artificiales que actualmente se está actualizando más y que incluso si realizan alguna pregunta que en el ámbito jurídico necesite, por ejemplo, fundamentación en base a normativa boliviana, puede ser que sí les responda con algunas normas que están correctas. Es de las pocas que sí logran encontrar la información adecuada en muchos casos. Pero también existe el riesgo de que sí invente normativa. En el ámbito de la normativa siempre es importante de que intentemos, de ser posible, proporcionar nosotros los artículos o la normativa que vamos a necesitar que utilice. Porque si no, podemos tener suerte y que encuentre la normativa apropiada, o si no la encuentra, se la va a intentar inventar. Y una característica de ChatGPT, y por la que no es necesario, no es recomendable utilizarlo en todos los casos, es que tiene la tendencia de intentar darnos la razón en lo que le estemos preguntando. Si nosotros le preguntamos algo, por lo general va a intentar estar de acuerdo con nosotros, nos va a intentar responder de acuerdo a lo que nosotros queremos, en el interior a lo que entiende que nosotros queremos. Aunque estemos equivocados, va a intentar fundamentar de que tenemos la razón. Así que para evitar eso, tenemos que intentar darle una buena instrucción, una instrucción muy clara, o también podemos recurrir a otros modelos. Luego tenemos modelos con enfoque más en el contexto, en la cantidad de información y en la gestión documental para utilizar grandes volúmenes de información. Acá tenemos como uno de los más conocidos Gemini. Gemini vendría a ser prácticamente una competencia de ChatGPT, es un modelo también multimodal, puede trabajar con grandes cantidades de información. Tiene un gran uso en lo que es la investigación. Tiene una función que es la investigación profunda, también conocida como Deep Research, que nos permite investigar en diferentes fuentes y conseguir un informe muy detallado con gran cantidad de información útil y actualizada. Además que al ser multimodal puede trabajar con todo tipo de archivos, documentos, al igual que ChatGPT, por ejemplo, puede trabajar entendiendo imágenes, textos, desde en PDF, Word, incluso tablas de Excel. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, ya entiende incluso grabaciones de audio. Gemini estaban haciendo algunas pruebas, pero de momento todavía no logra entender bien audios que se puedan subir en MP3, pero están casi a la par en cuanto a las capacidades que tienen. Pero la característica que hace diferente a Gemini es que si utilizamos la versión de pago, la ventana de contexto, es decir, la información que podemos cargar es muy amplia, llegando a incluso 1 millón de tokens o más. Ahora, cada token incluye varias palabras incluso, dependiendo del tipo de modelo que utilicemos. Así que aquí podemos cargarle incluso documentos completos, libros, y va a poder procesarlos. Ahora, si necesitamos trabajar con información a un mayor nivel, de mayor volumen, tenemos la alternativa de NotebookLM. También es una plataforma de Google. Ahora, en Gemini no vamos a hacer tanto énfasis porque la mayoría ya debe conocerlo. De todas formas, simplemente para acceder, la página tiene ese mismo nombre, Gemini. Y aquí tenemos Google Gemini. Tiene incluso una versión para el celular, se puede acceder desde el celular, desde el navegador, se puede descargar una aplicación. Hay muchas formas de acceder. Pero la que no es conocida por muchos es NotebookLM, que como les digo también es creada por Google. En este caso NotebookLM tiene la ventaja de que nos permite trabajar con información propia, que nosotros le proporcionemos las fuentes. Por sí solo NotebookLM no tiene información. Nosotros le vamos a decir con qué información va a trabajar. Para eso se trabaja con base a cuadernos. Por si acaso esta aplicación también es gratuita. Solamente en caso de que queramos trabajar con más documentos tenemos que hacer un pago. Pero para que vean, con la versión gratuita es más que suficiente. Si creamos aquí un nuevo cuaderno, vemos que aquí nos permite cargarle las fuentes de conocimiento, de información que queremos que utilice. Podemos cargar documentos, nos dice en PDF, en texto, en formato Markdown, que es un tipo de formato de código, en formato de audio, por ejemplo MP3, en formato de documento de Word, en múltiples formatos. También podemos conectarlo con Google Workspace y cargar directamente archivos desde Drive. Podemos cargarle enlaces de una página web, de un video de YouTube, podemos pegarle texto, podemos cargarle una gran cantidad de información. ¿Cuántos archivos podemos cargarle o cuántas fuentes podemos cargarle? En la versión gratuita, hasta 50 fuentes. Y estas 50 fuentes no tienen un límite de peso. Le pueden cargar, por ejemplo, 50 libros de más de 300, 400, 500 páginas y va a poder trabajar con base a esa información. ¿Para qué nos sirve esto? Para que podamos tener mayor control sobre la información que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos cargarle normativa, cargarle códigos actualizados, podemos cargarle expedientes porque esto no va a ser compartido de manera pública, así que es una inteligencia artificial más segura para poder trabajar con la información que tengamos personal. Podríamos cargarle expedientes completos, grabaciones quizás de alguna declaración, podemos cargarle videos que necesitemos que utilice, páginas web.
toda la información que queramos y todo lo que le preguntemos se va a limitar a esas fuentes. Si no tiene la información en la fuente que le proporcionamos, nos va a decir que no tiene esa información, pero no se la va a inventar, a diferencia de otros modelos como ChatGPT, por ejemplo. Así que esto nos sirve bastante. Por ejemplo, voy a ver en este momento si tengo algún cuaderno ya con información. Bien, aquí por ejemplo tengo este cuaderno con legislación penal. Solamente tiene una fuente, pero esta fuente es un compendio penal que tiene más de 300 páginas. Y como ven, lo carga sin ningún problema. Me da la opción de tener ya un resumen, puedo hacerle preguntas, puedo crear resúmenes de audio de toda esta fuente, resúmenes de video, mapas mentales, informes, tarjetas didácticas, cuestionarios, nos permite crear notas, absolutamente todo con base al documento que le pidamos. Y si por ejemplo aquí le pregunto algo, todo lo que le pregunte se va a limitar solamente a este archivo, a este compendio de legislación penal. Luego tenemos modelos más enfocados en la investigación y en el rendimiento y el razonamiento lógico. Entre ellas tenemos algunas como Perplexity, por ejemplo, que algunos la conocen, otros no, pero es muy útil, en especial para la búsqueda de información, doctrina. Tenemos Grok, por ejemplo, que es la inteligencia artificial de X, antes de Twitter. Tenemos DeepSeek y Qwen, que son inteligencias artificiales de origen chino. Y cada una de estas va a tener sus ventajas también. Por ejemplo, Perplexity es una inteligencia artificial que para los que realizan investigación o para los que requieren hacer investigación, por ejemplo, para fundamentar en algún proceso, en la parte doctrinal principalmente, les puede ser muy útil. Perplexity está orientado prácticamente por completo a la investigación. Vamos a ver en este momento su página. Tenemos aquí Perplexity. Muy bien. Bueno, a ver, en cuanto a la apariencia, también se parece bastante a lo que sería ChatGPT, por ejemplo. Es muy similar. Igualmente tiene un espacio donde podemos empezar a hacerle preguntas, pero tiene diferentes opciones. Nos puede dar una respuesta buscando información, una respuesta rápida. Nos puede dar una investigación completa, una investigación profunda que podemos usar hasta 3 de manera gratuita por día. Nos puede crear proyectos desde cero, incluso para proyectos de investigación complejos, proyectos de creación de código, que es más bueno para el ámbito informático, pero puede crear muchos tipos de información. Y nos permite decidir qué fuentes le vamos a dar. Aquí puedo decidir, por ejemplo, que utilice la web, si quiero que busque en internet de manera abierta. Si solamente quiero que tenga fuentes académicas, aquí tengo la opción solamente de un buscador académico. Si quiero que utilice fuentes sociales, entonces puedo darle también ese acceso, o fuentes de finanzas. Si por ejemplo ustedes quieren una fuente más creíble, una fuente más seguras, por ejemplo, podrían desmarcar todas y dejar solamente las fuentes académicas. En este caso, lo que les pregunten va a buscar únicamente en revistas científicas, en fuentes verificables y fuentes que tengan una valoración en la parte académica. Y así no van a tener informaciones de cualquier página web, como podrían darle a una inteligencia artificial, por ejemplo, información de sitios como Wikipedia, que no son información que es 100% creíble, 100% segura. En este caso, con esto podemos limitar qué tipo de información nos va a proporcionar, qué fuentes va a utilizar. Y en el caso de DeepSeek, bueno, primero viendo a DeepSeek, Qwen y Mistral, que Mistral ya habíamos visto también en el primer punto, pero aquí también destaca bastante, están más enfocadas en el razonamiento. Tienen una capacidad de razonamiento lógico muy buena. Así que las preguntas que les realicen, que necesiten un razonamiento avanzado, las pueden responder sin ningún problema. Y en el caso de Grok, tiene la ventaja principal de que es una inteligencia más humana en la forma de responder. Las respuestas que Grok realiza son más humanas, no tan posible detectarlos incluso con un verificador de inteligencia artificial, pero son respuestas también más concretas. No desarrolla demasiada información, sino que se va más al punto de lo que estamos preguntando. Así que dependiendo de lo que nosotros necesitemos, si queremos una respuesta más larga, más investigación, por ejemplo, podemos recurrir, por ejemplo, a Perplexity o otro tipo de modelos. Pues si queremos respuestas más concretas, por ejemplo, nos podríamos ir a Grok, o si son respuestas de razonamiento, a plataformas como DeepSeek, Qwen o Mistral. Así que como pueden ver, cada una de estas, dependiendo de qué tipo de tarea necesitemos realizar, nos va a servir una u otra. Ahora, lo recomendable en el ámbito del derecho y también en muchos otros ámbitos es no limitarnos a una sola inteligencia artificial, sino usarlas de manera complementaria. Por ejemplo, si necesitamos hacer investigación, como decía, en doctrina, podemos utilizar Perplexity. Ahora, quizás queremos redactar un poco con base a esa doctrina.
que no recomiendo de que se utilice al 100% la inteligencia artificial para redactar y directamente utilizar esa redacción que se hubiera realizado. Pero nos puede dar alguna base. Por ejemplo, podemos darle la información que obtuvimos en Perplexity y que nos mejore, nos haga cierto resumen con base a esa información en Cloud, por ejemplo. O si queremos manejar grandes cantidades de información, podemos utilizar NotebookLM. Podemos utilizar, digamos, eso para extraer, digamos, artículos, analizar jurisprudencia y con esa información generar un resumen y ese resumen quizás pasarlo a otra herramienta que sea quizás más de razonamiento lógico, como por ejemplo Grok o DeepSeek. Así que lo importante es que veamos y vayamos poco a poco desarrollando nuestro propio flujo de trabajo. Vayamos viendo qué inteligencia artificial nos sirve para cada tarea y podamos ir complementándolas. Donde alguno tenga mayor fortaleza, nos iremos por esa inteligencia artificial. Acá tiene un pequeño resumen, por ejemplo, de algunas de las más importantes. En el caso de Cloud, su ventaja principal está en el razonamiento avanzado. Análisis de documentos, síntesis legal. Tiene muchas aplicaciones en litigación, en análisis de diferentes tipos de información. En el caso de Gemini, tiene la ventaja del contexto masivo, en especial si utilizamos la versión de pago. Y también tiene la ventaja de ser multimodal, de poder trabajar con diferentes tipos de información. Nos puede servir para expedientes, para digitalización de pruebas. NotebookLM, como les decía, para trabajar con fuentes propias, privadas, aislando la información y que solamente utilicemos las fuentes que nosotros queremos utilizar. En el caso de redacción, por ejemplo, nos podemos basar en un solo expediente, en la normativa que tengamos y aislamos de esa forma esa información. Y Perplexity es más para investigación, para poder tener respuestas verificables, trazables y con fuentes reales y con fuentes académicas si lo requerimos. En especial para búsqueda de doctrina. En jurisprudencia también puede funcionar, pero está más enfocado en la parte de doctrina. Cada uno también tiene sus riesgos, en especial en la parte de alucinaciones, que podemos mitigarlos o eliminarlos incluso por completo mediante lo que sería la creación de prompts efectivos. Que los prompts vienen a ser las instrucciones que damos a la inteligencia artificial y que enseguida vamos a profundizar en esa parte. Bien, ahora vamos a entrar justamente en lo que les decía, la metodología del prompting jurídico. Dentro de este tema de la inteligencia artificial existe lo que es el prompting. Incluso hay una disciplina que sería la ingeniería de prompts, que está enfocada en la creación de instrucciones para la inteligencia artificial. Ahora, dentro de la ingeniería de prompts existe el legal prompting, que es la creación de prompts o de instrucciones específicamente para el ámbito jurídico, que van a tener características especiales que normalmente no están en otro tipo de prompts, como por ejemplo el uso de normativa, el uso de quizás algún tono, un lenguaje más técnico y otras características que son importantes para poder desarrollar instrucciones más efectivas en el ámbito jurídico. Así que bueno, ya habíamos adelantado un poco, les decía que el prompt sería el arte de redactar instrucciones precisas para la inteligencia artificial. Dependiendo de qué tan bien redactadas estén las instrucciones, va a ser la calidad de los resultados que nos van a dar. Si hacemos un prompt demasiado básico, que es algo que suele ocurrir bastante, la mayoría de personas, en especial como estaban acostumbradas al uso de buscadores como Google, por ejemplo, suelen utilizar la inteligencia artificial de la misma manera. Le hacen una pregunta como la colocarían en cualquier buscador. En ese caso, la inteligencia artificial va a responder, pero la respuesta no va a ser tan precisa como lo sería si redactamos una instrucción de manera correcta, más completa. Y vamos a ver enseguida cómo se redactan ese tipo de instrucciones. Un prompt legal, y también de manera similar a otro tipo de prompts, tiene diferentes elementos que tenemos que considerar. Uno de los elementos más importantes es el rol que vamos a asignarle a la inteligencia artificial. Podemos decirle, por ejemplo, que actúe como un abogado especialista en derecho civil, un abogado especialista en derecho penal, un fiscal, un juez. Y también hay algo que algunos piensan que no es muy efectivo, pero que sí tiene ventajas, que es darle incluso el grado académico. Por ejemplo, decirle, vas a actuar como un abogado especialista en derecho penal con un nivel de maestría o de doctorado. Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué diferencia va a hacer eso? Si la información va a ser la misma, va a utilizar la misma información. Pero la diferencia va a estar principalmente en la profundidad del análisis que va a realizar y en el tipo de lenguaje que va a utilizar a respondernos. Si le damos un rol que implique un grado académico más alto, nos va a dar una información más profunda, con un análisis más profundo y también con un lenguaje más técnico. Que si le pedimos, por ejemplo, que lo haga con un nivel de licenciatura, un nivel incluso de algún estudiante, en ese caso la información va a ser un poco más simple, no va a realizar un análisis tan profundo y va a utilizar un lenguaje más coloquial a cierto punto. No va a utilizar terminología tan compleja. Así que el rol asignado es muy importante para indicarle cómo tiene que entender la información y cómo nos va a responder, con qué complejidad va a analizar la información.
Luego de esto viene el contexto. El contexto es toda la información que le vamos a proporcionar. Los hechos que vamos a necesitar que considere, la normativa que necesitamos que considere, si tenemos jurisprudencia, la jurisprudencia, si vamos a utilizar pruebas, vamos a utilizar algún tipo de archivo, algún documento que le vayamos a proporcionar. Todo eso va a entrar dentro del contexto. Es la información que le estamos dando a la inteligencia artificial con la que tiene que trabajar. Luego de darle el contexto, tenemos que darle la tarea principal, el objetivo, qué es lo que queremos que la inteligencia artificial realice. Este objetivo tiene que ser lo más claramente redactado. Podemos decirle, por ejemplo, que redacte una cláusula para un contrato, que elabore quizás algún borrador de algún memorial, que haga un análisis de algún artículo, pero tenemos que intentar que esa tarea esté muy bien detallada para ver qué es lo que nosotros necesitamos realmente. Aparte de eso, podemos darle algún tipo de restricciones o criterios a considerar. Por ejemplo, el decirle que solamente se limite quizás a algún tipo de normativa, a alguna ley en específico, a la normativa de alguna jurisdicción en especial, lo cual puede ayudarnos, pero como les decía, lo mejor es de que desde el principio, desde el contexto, ya le demos la información que necesitamos. En caso de normativa, que ya le proporcionemos la normativa. Pero si no, las restricciones también pueden ayudarnos un poco para evitar que alucine en cuanto a la información que nos va a dar. Y por último, el formato de salida. ¿Cómo queremos que nos entregue la información? Si queremos que la información nos la dé como una tabla, queremos que las dé como un párrafo simplemente, como un informe, a modo de quizás alguna cláusula, como un borrador con información para unas diapositivas. Tenemos que decirle aquí cómo nos va a entregar la información. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos concretos para diferentes tareas y ahí van a ir comprendiendo de mejor manera este tipo de instrucciones y todos los elementos que contienen. Antes de eso, es importante también tomar en cuenta algunos criterios, como la claridad y especificidad y el tono y estilo. En cuanto a la claridad, dependiendo de qué tan claro sea el prompt, es también la calidad de resultado que nos va a dar. En un prompt no necesitamos ser muy redundantes, pero sí tenemos que ser específicos en lo que pedimos. Mientras más específicos seamos, menor riesgo de que se invente información, que tenga algún tipo de alucinación. Y en cuanto al tono y estilo, en el caso de los abogados, nos interesa mucho que el tono que se utilice en la inteligencia artificial sea un tono más formal, un lenguaje jurídico, y es importante que eso también se lo aclaremos a la inteligencia artificial. Al momento de darle el formato de salida, podemos decirle que utilice un lenguaje técnico, que utilice un tono formal o un tono más explicativo si queremos, por ejemplo, presentar eso a alguna persona que no tenga tanto conocimiento en el ámbito jurídico. Pero tenemos aquí esa posibilidad de darle el tono en el cual nos va a responder y se va a comunicar y va a interactuar con nosotros. Ahora vamos a entrar ya a aplicar un poco más esas técnicas. Vamos a entrar en lo que sería el prompting avanzado para abogados. Vamos a intentar empezar desde lo más básico de este tipo de prompting para abogados y algunos ejemplos un poco más complejos. En primer lugar, tenemos esta técnica que es la técnica que la mayoría utiliza, a pesar de que no conoce por lo general que es una técnica de prompting, pero sí es la más utilizada, que es el prompting básico y directo, también conocido como zero shot. Ese término lo tiene, ¿por qué? Porque en este prompting, en ese estilo de instrucción, no le damos a la inteligencia artificial ningún ejemplo. Solamente le damos la instrucción y esperamos a que nos dé un resultado, una respuesta. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo típico de este tipo de preguntas, decirle, digamos, redacta una cláusula de tal estilo, digamos, en este caso dice de fuerza mayor para un contrato de prestación de servicios entre dos empresas. No le estamos dando ningún ejemplo, no le estamos diciendo qué normativa utilizar, no le estamos dando más información. Simplemente le damos una tarea y esperamos a que nos dé un resultado. Es la forma más utilizada actualmente, pero obviamente no es la mejor manera de utilizar la inteligencia artificial. Porque aunque nos va a responder, pero la respuesta va a ser una respuesta muy simple. O si llega, digamos, a utilizar por ejemplo normativa, posiblemente sea inventada, porque aquí no le estamos dando esa fuente de información. Así que es una forma básica de dar una instrucción, pero no es la más recomendable. Luego tenemos otras técnicas para hacer las instrucciones, las de razonamiento estructurado. Estas ya permiten obtener un resultado mucho mejor y mucho más preciso de la parte de la inteligencia artificial. Dentro de este, uno de los más utilizados es el de cadena de pensamiento o chain of thought. Esta técnica lo que va a hacer es indicarle a la inteligencia artificial que vaya haciendo un razonamiento paso a paso. Aquí no le damos directamente la instrucción y le pedimos un resultado, sino que le pedimos que paso a paso vaya realizando una serie de tareas para poder llegar al resultado que nosotros queremos. Esto va a asegurarse de que vayamos teniendo mayor control sobre el resultado
y que en caso de que en alguna parte, alguno de los pasos se haya equivocado, podamos corregir directamente desde ese punto y no tengamos que rehacer por completo quizás la instrucción. Pero con esto sabemos exactamente de qué forma llegó al resultado la inteligencia artificial. También tenemos la técnica del prompt de validación. En este caso lo que hacemos es validar la misma información que la inteligencia artificial nos dio o alguna otra información. Por ejemplo, le hacemos una pregunta a la inteligencia artificial, nos da una respuesta. Podemos copiar esa respuesta o si no, ahí mismo, preguntarle sobre esa misma respuesta. Pedirle que analice ese resultado que nos dio, que vea si hay algún riesgo, alguna falla en el resultado que nos dio. De esa forma vamos a hacer que la inteligencia artificial vuelva a razonar sobre ese mismo resultado y pueda encontrar alguna cuestión que se le haya pasado por alto en el primer resultado. Mediante esa técnica de iteración podemos conseguir que se refine el resultado y tengamos un resultado más preciso. O si nosotros ya podemos identificar cuál es el error, podemos indicarle que ese es el error que identificamos y pedirle que con base a esa información que le estamos dando y a esa corrección que le estamos pidiendo, que vuelva a generar la respuesta. Son técnicas que, como les digo, nos van a ayudar a refinar el resultado. Luego también están técnicas que también son muy recomendables, en especial la del prompt layering o modular prompting, que nos van a servir para ir trabajando paso a paso con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta técnica del prompt layering o modular prompting? En que vayamos preguntando paso a paso, no hagamos una sola pregunta completa, sino que vayamos preguntando de manera corta cada fragmento que necesitemos. Por ejemplo, necesitamos un contrato, que como les digo, no es recomendable que directamente el contrato lo haga la inteligencia artificial. Siempre es recomendable que también intervengamos como abogados. Pero digamos que necesitamos, aunque sea el borrador del contrato. En vez de pedirle a la inteligencia artificial que nos genere un contrato directamente, podemos ir pidiéndole cada una de las cláusulas. Por ejemplo, que redacte una cláusula para el objeto del contrato con tales datos. Le vamos dando la información. Que redacte una cláusula para el plazo. Que redacte una cláusula para las obligaciones. Que redacte una cláusula para la resolución de conflictos. Obviamente no dándole la instrucción de forma tan breve, ¿no? Sino explicándole específicamente qué necesitamos, pero para cada una de las partes. En un contrato es más sencillo entenderlo, ¿por qué? Porque podemos ir trabajando cláusula por cláusula. Pero si, por ejemplo, necesitamos hacer algún otro tipo de análisis, también podemos hacerlo. Primero pedirle que haga un análisis de alguna parte de un documento, luego recién proporcionarle la otra parte. Y así de esa forma ir trabajando de manera modular. No una sola instrucción, sino instrucciones consecutivas para que tengamos mayor control también sobre el resultado. Y el contexto acumulado es también similar, vamos a trabajando igualmente por partes, pero en este caso utilizando la misma respuesta que va generando la inteligencia artificial. De manera similar también a lo que vimos en el tema anterior, ir iterando sobre la misma pregunta, aquí podemos pedirle, por ejemplo, de que haga una tarea específica. Con el resultado le pedimos que sobre ese resultado realice una siguiente tarea. Y así vamos avanzando más. Sobre cada resultado que nos dé le pedimos una próxima tarea. Por ejemplo, si tenemos un documento muy amplio, podemos pedirle como primera tarea que haga quizás un resumen de los puntos más importantes. Luego, sobre ese resumen, podemos pedirle que haga quizás alguna tabla. Sobre esa tabla, que haga un análisis en tales puntos que vamos a darle a la inteligencia artificial. Pero así vamos acumulando las respuestas que nos va dando y trabajando con base a cada respuesta con una nueva pregunta que le demos. Y bueno, aquí está un resumen prácticamente de esto que habíamos mencionado, diferentes técnicas de prompting que podríamos tener, que también esto se les va a facilitar por si acaso para que les pueda servir. Y aquí tenemos las bases de las técnicas de prompting que habíamos mencionado y cuál es la finalidad que tienen y el ejemplo principal que podemos utilizar para hacer uso de cada una de estas técnicas de prompting. Ahora vamos a profundizar ya en ejemplos más complejos, en ejemplos de prompting aplicado a tareas específicas. Vamos a ver en este momento una división. Obviamente esos prompts tampoco son demasiado desarrollados, pero ya están mejor elaborados que los que habíamos visto anteriormente. Son prompts más complejos. A esto se le puede ir dando más información aún y tener un mejor resultado. Por ejemplo, vamos a empezar con algunos prompts para documentación jurídica y redacción. Tomen en cuenta, como les digo, que son simplemente ejemplos. Pueden trabajar con base a estos ejemplos y ustedes ir mejorándolos, agregándoles su propio estilo y también conseguir sus prompts mejores que estos que les estoy proporcionando. La ventaja de trabajar con estos prompts o con la ingeniería de prompts es que podemos ir mejorando los resultados a medida que vayamos poniendo en práctica las instrucciones que damos y ver cuál da una mejor respuesta. En este caso, para redacción, por ejemplo,
Digamos que queremos redactar un contrato y cláusulas específicas dentro del contrato. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos darle la instrucción a la inteligencia artificial. Acá tenemos, por ejemplo, una redacción de una cláusula específica de indemnidad mutua. Bueno, esto estoy utilizando más con algún ejemplo que está más en el ámbito informático, pero se puede aplicar para cualquier tipo de contrato. ¿Qué es lo primero que le voy a dar? El rol. ¿Cómo va a actuar? En este caso les estoy indicando que eres un abogado in-house que gestiona contratos de software como servicio. Bueno, eso es un tema más informático, pero por ejemplo podrían ponerle ustedes, digamos, eres un abogado especialista en derecho civil, por ejemplo, que se encarga de contratos de préstamo de dinero, por ejemplo. Ya tenemos ahí el rol, le estamos diciendo ya cómo tiene que actuar. ¿Qué es lo siguiente? Le estamos dando el contexto. En este caso le estoy diciendo en qué está trabajando. En contexto, si digamos mantenemos el ejemplo de un préstamo de dinero, podría decirle, estás trabajando en este momento en una elaboración de un contrato de préstamo de dinero entre dos partes. De preferencia no darle los nombres, eso no lo puede completar, pero podemos colocarle aunque sea un nombre ficticio, solamente para que nos dé la base, en el cual se va a hacer un préstamo por tal suma de dinero, digamos con un interés de tanto por ciento, vamos detallando toda la información. Ahí estamos dándole el contexto. El objetivo, estamos aquí, redacta una cláusula pueden colocar qué tipo de cláusula. En este caso era una cláusula de indemnidad, pero en el caso de préstamo de dinero, por ejemplo, podríamos decirle, redacta una cláusula del objeto, del plazo, o por ejemplo una cláusula de el caso de incumplimiento que sucede, una cláusula de garantía, cualquier cláusula que se nos ocurra con base a la información que ya le proporcionamos. El formato. ¿Cómo quiero que me dé la respuesta? Con un texto legal, listo para insertar, con negritas en los términos clave. O podría decirle, por ejemplo, que en las partes más importantes queda resalte, quizás utilizando mayúsculas, quizás utilizando cursiva, pero aquí le doy el formato, cómo quiero que me dé la respuesta. Con esto voy a obtener una cláusula que me pueda proporcionar. Ahora, dependiendo que en el contexto que tanta información le haya proporcionado, la cláusula va a estar mejor redactada. Esa es la parte que más va a influir en este caso, el contexto que le esté proporcionando. Ahora, acá tenemos otro ejemplo, también trabajando en el caso de un contrato, pero en este caso no en la redacción como tal, sino en el análisis de un contrato. Por ejemplo, este es un prompt para evaluación de pros y contras en un acuerdo. El rol que le estoy dando, le digo, eres un abogado externo de un fabricante mediano de autopartes y debes evaluar el riesgo de un acuerdo. Este rol, como les dije, pueden variarlo ustedes dependiendo a qué área va enfocada la instrucción que van dando. En el contexto, le digo, se presenta la siguiente cláusula de un contrato de provisión. Acá le puedo pegar la cláusula para darle esa cláusula como información de fuente. ¿Cuál es el objetivo? Le digo. Enumera un formato de tabla los pros y contras de firmar esta cláusula desde la perspectiva de la empresa. Esto para que la empresa tenga esa base. Como yo soy abogado de la empresa, tengo que ver qué es lo que beneficia más a la empresa. Y posteriormente, en un párrafo, detalla cómo se debería responder a la contraparte si pregunta por qué no se puede firmar la cláusula tal como está, ofreciendo una alternativa estratégica. Eso ya para adelantarme en caso de que la otra parte no esté de acuerdo con mis observaciones, entonces para poder explicarle por qué motivo no podemos aceptar ese tipo de contrato y cuál sería la alternativa que le podemos proponer. ¿Cómo quiero que me dé la respuesta? En una tabla de 2 columnas, en una columna van a estar los pros, en otra columna los contras, y un párrafo de la justificación estratégica que le estaba pidiendo acá abajo. Ahí, por ejemplo, ya le estoy dando toda la información y con base a esto podemos hacer el análisis de una cláusula específica de un contrato. Ahora, vamos a otro caso, ya no en el tema de redacción de contratos ni revisión de contratos, vamos en la elaboración de memoriales. Como les decía, y siempre hago énfasis en eso, elaborar un memorial directamente con inteligencia artificial no es para nada recomendado. Pero podemos partir, por ejemplo, de elaborar un borrador de la estructura. En caso de que, por ejemplo, no conozcamos muy bien ese tipo de proceso, nos podría servir ese tipo de borrador para saber qué tendríamos que considerar en cada parte del memorial. ¿Cuál es el rol que le estoy dando en este caso? Eres un abogado litigante con un tono formal, persuasivo y respetuoso, porque es el tono que quiero que utilice para redactar este memorial. ¿Cuál es el contexto? Representas las partes en un litigio sobre, y aquí le puedo especificar sobre qué va a tratar este problema. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar la estructura de un memorial de respuesta a la demanda, puede ser un alegatum, puede ser una demanda, una denuncia, cualquier tipo de memorial, que será presentado ante el tribunal tal o ante el juzgado tal, especificando cuál es la autoridad ante quien vamos a presentarla. Requisitos, ¿qué quiero que incluya?
le voy a poner, incluye secciones tituladas para los antecedentes, la narración de los hechos desde la perspectiva del cliente, los fundamentos de derecho, identificando artículos, línea jurisprudencial de apoyo, excepciones o defensas que se planteen, peticiones concretas. Puedo ponerle todo lo que quiero que me coloque en esa estructura básica. Ahora, le siento que en el borrador debe utilizar la ley procesal aplicable en tal materia. Aquí le especifico si quiero en materia penal, en materia civil, o mejor aún, como les digo, si yo le proporciono la normativa directamente. Y en el formato, quiero que me dé títulos y subtítulos con una breve indicación en cursiva del contenido necesario en cada sección. Aquí no le estoy pidiendo que me redacte directamente el memorial, le estoy pidiendo que me dé los títulos y que dentro de cada uno me diga qué debería colocar en eso, para que yo tenga la posibilidad de redactar el memorial por mí mismo, pero guiándome por lo que me está recomendando que coloque en cada sección. Ahora, si yo directamente quisiera que la inteligencia artificial haga el memorial, que como les digo no es muy recomendable, pero en vez de pedirle la indicación, podría pedirle que dentro de cada subtítulo realice el desarrollo de la cláusula, del punto correspondiente. En ese caso sí lo va a desarrollar, ya me lo va a redactar cada uno de esos puntos, pero como les digo, tendríamos que sí o sí también revisarlo nosotros y hacer las correcciones, complementaciones, ampliarlo según nuestro conocimiento y también nuestro estilo. Esto se puede aplicar por si acaso a cualquier ámbito. Por ese motivo dejé en blanco el tema de la normativa, por ejemplo, en qué materia sería todo, porque en cualquier tipo de memorial podemos utilizar ese tipo de instrucción como base. Ahora, para una estrategia procesal, para argumentación, ¿cómo podríamos crear alguna instrucción? Por ejemplo, algo en lo cual, bueno, quienes ya son abogados con más experiencia no suelen tener muchos problemas, pero los abogados nuevos por lo general batallan bastante en lo que es la construcción de la teoría del caso. En especial porque en las universidades no suele hacerse mucho énfasis en este tema. En este caso podemos crear o ayudarnos con la inteligencia artificial para la construcción de la teoría del caso que nos va a servir como base para un litigio. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá tenemos una plantilla, por ejemplo, de prompt que podríamos utilizar. En primer lugar, le damos el rol. En este caso, le podríamos actuar como un fiscal, como un abogado defensor, experto en tal materia. Le especifico qué materia quiero que tenga experiencia. Tu objetivo es armar una narrativa coherente y persuasiva. ¿Para qué me va a servir este rol? Para establecer la mentalidad estratégica para el litigio. Le voy a decir cómo tiene que comportarse, cómo va a abordar esa estrategia. El contexto. Aquí le voy a poner todos los hechos, le voy a poner las pruebas, los argumentos que tengan las partes. Pues si tengo los memoriales quizás ya de una demanda, una contestación o una denuncia, una querella, lo que tenga, puedo proporcionarle aquí la información. Aquí le estoy dando la base fáctica o la base también jurídica para que pueda tomar en cuenta al momento de crear esta teoría del caso. ¿Cuál es la tarea principal? Se desarrolla una teoría del caso completa. Bueno, aquí hubo un pequeño error al momento de copiar la información, pero es una teoría que le estoy pidiendo que sea articulada en tres proposiciones interconectadas: la parte fáctica, jurídica y probatoria. Eso me va a ayudar a definir esa estructura dentro de la teoría del caso que estoy construyendo. ¿Qué restricciones le estoy poniendo y qué tono? El resultado debe ser persuasivo, conciso, ético y basarse únicamente en la evidencia presentada. Evita cualquier especulación. Esto para evitar de que tenga algún tipo de conducta contraria a lo que estamos presentándole nosotros. Le estamos poniendo un poco de restricciones. Evitamos de esa forma las alucinaciones, algún tipo de sesgo que podría tener, para que nos sea más útil en el juicio. Y el formato de salida. Le puedo pedir, por ejemplo, aquí, presentar el resultado como un informe con 3 secciones tituladas. La primera, proposición fáctica, que es la historia. La segunda, proposición jurídica, la normativa aplicable. Y la tercera, proposición probatoria, las pruebas clave y su objetivo. También podría pedirle, por ejemplo, si quiero algo más visual, quizás una tabla con 3 columnas. Una columna para la parte fáctica, otra para la parte jurídica y otra para la parte probatoria. Y pedirle, obviamente, que intente mantener la línea en cada uno para ver qué hechos, por ejemplo, están relacionados con qué normativa y con qué prueba. Y eso nos serviría bastante, por ejemplo, para tener una base ya para la formulación de la teoría del caso. Obviamente también tendríamos que nosotros trabajar ya sobre esa base, pero ya nos está facilitando un poco el trabajo, la organización de la información que tenemos. Ahora, igualmente, aquí tienen otro ejemplo para el diseño de preguntas para interrogatorio y contrainterrogatorio. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de prompt para la formulación de preguntas estratégicas para acreditación de un testigo experto, que es algo en lo que también muchas veces se batalla porque no todos somos expertos en todas las áreas, así que a veces si nos encontramos con un testigo que tenga algún perito, por ejemplo, que sea especialista en algún área, a veces nos cuesta un poco formular las preguntas que necesitaríamos, que sean apropiadas para el caso que estamos llevando. En este caso, ¿qué rol le estoy poniendo? Le digo, eres un abogado litigante experto en la técnica del juicio oral.
¿Cuál es el contexto? El testigo a interrogar es un investigador experto en tal área, le indico aquí cuál es su especialidad. Nuestra teoría del caso busca probar lo siguiente, aquí le especifico qué es lo que yo quiero demostrar. El objetivo: genera 10 preguntas estratégicas para el interrogatorio directo que deben enfocarse en los siguientes puntos. Primero, acreditar su experiencia en casos similares y los resultados positivos obtenidos. Segundo, detallar las actividades específicas que cumplió en este caso particular. Tercero, establecer el objetivo de su actividad y la metodología utilizada. Esto de forma general, sin especificar en qué tipo, por ejemplo, de peritaje podríamos estar intentando cuestionar en ese tipo de interrogatorios. Un prompt más general. Como les digo, sobre esto se puede ir trabajando. ¿Qué restricciones le estoy poniendo? Las preguntas deben ser abiertas y seguir la técnica de sentar bases para la incorporación de pruebas. Evita preguntas sugestivas, capciosas, argumentativas, esto también para evitar de que nos dé preguntas que no nos van a servir después en el interrogatorio. Y con eso podemos tener ya una lista de preguntas que nos podrían servir de base, al menos si es que no las utilizamos directamente, para construir nosotros nuestras propias preguntas con esta información. Ahora, acá hay otro uso que le podemos dar a la inteligencia artificial para la investigación y cumplimiento normativo, por ejemplo. Podemos utilizar esas técnicas de prompting para hacer una comparación entre normativas. Ahora, si vamos a comparar la normativa boliviana con otra normativa, lo mejor es que nosotros le demos la información. Si es normativa internacional, por lo general, la inteligencia artificial ya tiene acceso. Por ejemplo, en este caso le estoy dando información sobre una normativa que es internacional y por tanto no necesariamente tengo que proporcionarle artículos específicos. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una comparación de normativa utilizando la técnica de cadena de pensamiento. Es decir, que le voy a dar varios pasos a seguir. ¿Qué rol le estoy dando? Eres un consultor legal especializado en derecho digital y compliance, que es el tema del cumplimiento normativo por parte de las empresas. En el contexto le voy a dar obviamente toda la información. En este caso, quizás, en este caso puede ser que sea necesario darle la información sobre la empresa, por ejemplo, en la que está trabajando, para qué va a servir ese análisis comparativo que está realizando, todo lo que considere necesario. El objetivo: realiza un análisis comparativo y de solapamiento entre las obligaciones de confidencialidad de datos personales según el título 4 de la AI Act. Para modelos GPAI es una normativa para modelos de inteligencia artificial específicamente, y los principios de minimización y legitimidad del tratamiento establecidos en el GDPR, que obviamente es un reglamento que se aplica en el ámbito de la inteligencia artificial. Ambas normas están relacionadas con lo mismo, pero son normativas distintas. En este caso le estoy pidiendo que compare ambas normas para darme este resultado que le voy a pedir más adelante. Ahora, aquí le estoy pidiendo el proceso, la cadena de pensamiento, qué pasos va a seguir. Antes de la conclusión final, primero, identifica los artículos o secciones clave de cada normativa que abordan la privacidad. Le estoy diciendo que en ambas normas primero busque los artículos que podrían ser relevantes. Segundo, determina los puntos de conflicto o solapamiento entre las regulaciones. Y tercero, una vez que haga esa identificación, recién le pido que genere un resumen ejecutivo de las implicaciones del cumplimiento para una empresa tecnológica que opera en la Unión Europea, porque ambas normas son de la Unión Europea, y que desarrolla LLMs, que es lo que habíamos visto que son los modelos de lenguaje grandes, como podrían ser ChatGPT, Cloud, Gemini, ese tipo de plataformas. Y el formato, le estoy diciendo que me dé un resumen ejecutivo de 500 palabras y una tabla de 3 columnas comparando los requisitos. Esto, por ejemplo, está aquí utilizando esa técnica de cadena de pensamiento para darle diferentes pasos a seguir y al mismo tiempo pidiéndole que compare normativa. Si tendría que comparar normativa, que como les decía es normativa nacional, lo mejor sería de que en esta parte ya del contexto le ponga esa normativa. Le diga que quiero que compares la normativa que encontramos en tal ley específicamente y copiarle incluso los artículos que quisiéramos que compare con tal normativa. Y podemos hacer incluso un análisis de normativa comparada, nacional con internacional. Podemos darle la normativa de diferentes países. Para eso nos sirve esto, para hacer una comparación normativa. También podemos utilizarla para resumen y extracción de precedentes en jurisprudencia. Queda claro obviamente que aquí estamos haciendo unos ejemplos bastante básicos. La jurisprudencia también tiene diferentes elementos que tendríamos que considerar. Aquí no vamos a profundizar en todos los elementos, sino quizás en lo más básico que alguien necesitaría utilizar. Para esto vamos a utilizar otra técnica, que es la de utilizar un tipo de técnica modular, en la cual vamos a trabajar en pasos. En primer lugar, le estoy diciendo que lea el fallo que pego a continuación. Ahí le voy a colocar la sentencia, por ejemplo, la sentencia constitucional, un auto supremo, lo que quiero que analice. Y le estoy diciendo, ahora resúmelo en 3 párrafos.
El resumen debe incluir los hechos, ratio decidendi y la decisión final. Obviamente podría pedirle muchas más cosas que extraiga de la jurisprudencia, pero aquí le estoy pidiendo lo más básico con lo que la mayoría suelen trabajar. Ahora, una vez que me dé ese resultado, ya tengo ese resumen en 3 párrafos, recién le pido lo siguiente. Utilizando el resumen que acabas de generar, actúa como un analista de jurisprudencia de alto nivel, identifica los 2 argumentos principales del tribunal que establecen precedente, y luego formula una pregunta de validación que evalúe si la decisión es coherente con la jurisprudencia previa de los casos le pongo qué materia, qué caso, le pongo toda la información. ¿Cómo quiero que me dé la respuesta? En una lista numerada de los precedentes clave y la pregunta crítica a aplicar. Esto para hacer primero el resumen de la jurisprudencia y luego recién el análisis de la jurisprudencia, que también podría pedírselo en un solo prompt, pero en ese caso, si por ejemplo ya empezó mal desde el resumen, tendría que volver a empezar. Acá, si veo que el resumen ya está mal, puedo ir trabajando para mejorar el resumen y cuando el resumen ya esté bien elaborado, recién paso al análisis de la jurisprudencia. Y de esa forma el resultado también va a ser mucho mejor. Es otro ejemplo para preparación de material didáctico y presentaciones legales. Esto puede sernos útil en caso de que tengamos que dar, por ejemplo, algún tipo de charla, tengamos que ser, quizás somos docentes, o también en caso de que tengamos que presentar a nuestro cliente algún tipo de información que podría ser compleja, pero queremos presentársela de una forma más simple, más fácil de comprender para el cliente. Por ejemplo, queremos elaborar un material didáctico. ¿Qué rol le estoy poniendo? Le digo, eres el abogado externo de una pequeña empresa de alimentos. ¿Cuál es el contexto? La empresa maneja mal los temas legales, etiquetando erróneamente documentos confidenciales y no confidenciales, poniendo en riesgo el secreto profesional abogado-cliente. ¿Cuál es el objetivo de la tarea que le voy a dar? Prepara un esquema detallado de presentación de PowerPoint con un máximo de 8 diapositivas con puntos clave para explicar al equipo de gestión y colaboradores los siguientes puntos. Primero, el concepto básico y funcionamiento del secreto profesional, cómo se puede perder el secreto profesional, cómo garantizar que se respete el secreto profesional y cómo evitar malas prácticas. Esto de una manera sencilla para que el cliente pueda entenderlo. ¿En qué tono quiero que lo haga? Como estamos haciendo algo para un cliente, alguien que no tiene tanto conocimiento jurídico, le digo que utilice un lenguaje claro y accesible, con ejemplos concretos de comunicaciones que son privilegiadas y comunicaciones que no lo son. Algo que el cliente pueda entender sin problema. ¿Qué restricción le estoy poniendo? La presentación debe aplicar la normativa, bueno, en este caso la normativa boliviana, por ejemplo, si quiero que utilice normativa. O debe utilizar simplemente tales fuentes que le podría proporcionar. Esos serían algunos ejemplos, por ejemplo, de aplicación práctica que podría tener la inteligencia artificial. Obviamente todo lo que vimos en este momento es básico, porque la finalidad principal de este curso es que puedan empezar a familiarizarse con lo que es la inteligencia artificial y su aplicación. El profundizar más en este tipo de temas requeriría quizás no solamente un taller de un día, sino una actividad mucho más grande, un curso de formación continua, algo que requiera más tiempo, para que podamos hacer la aplicación práctica quizás de cada uno de estos prompts, podamos ir redactando paso a paso con ustedes de manera práctica ese tipo de instrucciones. Pero por lo menos con esto, de manera más básica, ya van a tener la información para poder empezar a introducirse en el uso de la inteligencia artificial, empezar a crear sus propias instrucciones y aplicar todo esto que estamos viendo para poder tener un trabajo de mayor calidad y también facilitando las tareas que tienen normalmente. Bien, muchas gracias. Sería todo de momento con la exposición. Ahora estoy atento a las preguntas que puedan tener. Buenas noches, doctor. La exposición muy completa. Es un tema amplio, como usted ha dicho, y hay que analizar toda esta información que es ampulosa, ¿no?, la que nos ha dado. Una consultita, doctor, no sé, he visto que hay una tecnología que creo que se llama asistente, ¿no?, asistente virtual, que tú pones la página web, ¿no?, que estás analizando, donde hay información, y le dices al asistente que busque en esa página web, digamos, la información que tú necesitas. ¿Eso se aplica también tal vez en lo que estamos nosotros necesitando en materia jurídica? Sí, bueno, hay diferentes herramientas que podemos utilizar que nos sirven para trabajar con base a información, como indicas, por ejemplo, en alguna página de internet que podamos encontrar.
Anteriormente, ya incluso antes de que la inteligencia artificial esté en este auge que está actualmente, ya había ciertos asistentes que podían acceder a la información, pero simplemente nos proporcionaban la información que se contenía en la página. Ahora, con la inteligencia artificial nos puede proporcionar no solamente la información tal como está, sino analizarla. Hay herramientas las cuales ya por sí solas permiten hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, no sé si alguno conoce el navegador Brave. La mayoría solemos utilizar el navegador Chrome, algunos utilizan Firefox, Edge, pero no todos utilizan el navegador Brave, son pocos los que saben utilizarlo. No recuerdo si en esta computadora lo tengo instalado. Sí, sí lo tengo instalado. Bien, en este caso este navegador, por ejemplo, tiene la ventaja de que ya viene incorporando la inteligencia artificial en el mismo navegador. Así que podemos directamente preguntar aquí, hacer una búsqueda, o si buscamos algo, tenemos aquí la opción de inteligencia artificial, de poder interactuar mediante ese asistente que tiene, que en este caso se llama Leo, en el caso de Brave, y poder hacerle preguntas sobre lo que se encuentra en la pantalla. Eso quiere decir que si aquí tenemos abierto un documento, tenemos abierto una página, y le hacemos la pregunta, aquí nos va a responder con base a esa información que estamos viendo en el momento. Ahora, si queremos ir a herramientas un poco más complejas, pero también que son más potentes, tenemos alternativas como puede ser la de Gemini mismo, que Google tiene una plataforma denominada Google AI Studio. Les voy a mostrar enseguida. Esta plataforma Google AI Studio tiene la finalidad de poder probar las características que Google va a ir implementando después en la plataforma Gemini. ¿Qué tiene de interesante esto? Que por ejemplo, bueno, vamos a ir aceptando esto. Acá tiene algunas funciones como pueden ser las de utilizar algunas herramientas, como poder compartir nuestra pantalla. A ver, vamos a ver en este momento el chat. Y acá tengo diferentes aspectos que puedo utilizar. Entre ellos, por ejemplo, está la de compartir la pantalla, que en este momento vamos a ver en qué parte se encuentra, porque hubo una actualización hace poco. Bien, si ven, aquí puedo ver para incluso tomar capturas directamente desde ahí, subir archivos, e incluso hay la posibilidad que en este momento, bueno, no me está apareciendo por aquí, que es de poder directamente compartirle la pantalla a esa plataforma. Bueno, aparentemente no está disponible en este momento, puede ser que sea por alguna actualización que se esté realizando, pero si no, normalmente desde aquí se puede compartir la pantalla, y es algo que también se puede hacer por si acaso en la aplicación de Gemini del celular. Pueden compartirle la pantalla y que sobre lo que esté viendo les vaya respondiendo, les vayan haciendo preguntas directamente, interactuando mediante el modo de voz, y les vaya respondiendo todo lo que ve en su pantalla o incluso lo que ve en la cámara. Si utilizan en el celular, pueden utilizar esa misma función, mostrar en la cámara diferentes cosas y les va a ir respondiendo con base a la información de esa cámara. Todo eso que se puede hacer mediante este tipo de asistentes se podría utilizar también para evitar, por ejemplo, tener que descargar alguna información y luego recién poder procesarla con algún tipo de inteligencia artificial. Podemos directamente, mediante este tipo de herramientas, en la red sin descargarla, ya poder hacer el análisis, poder hacer las preguntas y ahorrarnos también algo de tiempo con ese análisis. Pero sí se puede aplicar al ámbito jurídico, porque por lo general nosotros sí trabajamos con ese tipo de información que podamos ir investigando. Por ejemplo, podríamos entrar a un buscador de jurisprudencia y directamente desde la plataforma hacerle las preguntas mediante ese tipo de asistentes, como el que les mostré en este momento, desde aquí de Leo AI de Brave. Que esta herramienta, aparte, bueno, está en ese buscador, aparte de ese tipo de herramientas, también tiene la ventaja de que es un buscador muy seguro, mucho más seguro que otros como Chrome, Firefox y demás. Así que la información es mucho más protegida mediante ese tipo de navegadores. Pero sí, tendría utilidad también ese tipo de herramientas dentro de lo que sería el ámbito jurídico. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo descargaríamos esto, digamos, en nuestros, para que trabajemos en nuestro celular? Bien, la mayoría de estas herramientas cuentan con aplicaciones para celular. Por ejemplo, ChatGPT se puede acceder desde la página, pero también si se entra a Play Store, puede encontrar la aplicación para celular. Bueno, en este momento, obviamente no vamos a poder hacer la descarga porque estamos desde computadora, pero por ejemplo, les voy a mostrar que muchas de estas herramientas tienen su versión móvil en la cual podemos descargarla. Evidentemente las versiones que vamos a descargar también van a hacer uso de internet.
Es decir, que simplemente nos dan un acceso más rápido que esa la plataforma. Pero, por ejemplo, si quiero descargar ChatGPT para no tener que entrar a la página cada vez que quiera utilizarla, como pueden ver, acá tengo la aplicación. Así que si entro en mi celular, descargo esa aplicación y ya tengo un acceso más rápido. Lo mismo con Gemini, lo mismo con Cloud, Perplexity, DeepSeek, Grok. Todas estas plataformas tienen ese tipo de aplicaciones. Ahora, aparte de esto, hay una forma de trabajar con inteligencia artificial que es un poco más avanzada, pero que si tienen el tiempo y si tienen una computadora que tenga la capacidad suficiente, porque sí requiere más recursos, pueden lograr instalar y ejecutar una inteligencia artificial directamente de manera local. Hay herramientas como esa que tengo instalada aquí, que se llama Ollama, que lo que permite es poder tener una especie de chat, que aquí pueden ver, que este chat funciona de manera local. Yo aquí le puedo instalar modelos de inteligencia artificial. Acá, por ejemplo, si se fijan, puedo ver muchos modelos que puedo descargar. Los modelos de GPT, de DeepSeek, de Qwen, tenemos aquí otros, Gemma, DeepSeek, hay muchos modelos que podría descargar. También si me voy a su página puedo descargar modelos específicos de Gemini, de Grok, cualquier tipo de modelo. Ahora, como les decía, esto si yo descargo uno de estos modelos, voy a poder hacer uso de manera local. Es decir, que todo lo que yo le pregunte se va a procesar directamente en mi computadora, no va a necesitar internet, no va a enviar la información a ningún lugar externo. La única limitación es que para hacer esto requiere una computadora más potente, porque esa inteligencia artificial, o todos los modelos de inteligencia artificial funcionan con base al procesamiento que realiza la tarjeta gráfica de la computadora. Así que si mi computadora es potente, es moderna, todo, puedo hacerlo y obviamente va a ser una forma más segura de trabajar. Si no, tengo la alternativa de utilizar ya sea las versiones web o de descargar esas aplicaciones desde Play Store y utilizarla en mi celular. Para los que tienen celulares de Apple también, en la Apple Store también, para iOS, también están disponibles. Así que se puede hacer el uso igual de las versiones móviles. Solamente que en ambos casos utiliza internet para poder trabajar. Solamente les da como un acceso directo para poder ingresar sin recurrir a buscar la página. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Gracias, estimado doctor. A ver, un problema que tenemos los abogados, particularmente yo, cuando estoy queriendo fundamentar con precedentes legales, jurisprudencia, etcétera, es que me pongo a buscar en la página del Tribunal Constitucional, por ejemplo, y puedo estar horas ahí y encuentro, pero muy poco, digamos, a veces no es lo muy adecuado, entonces se complica y uno pierde muchísimo tiempo en eso. Tal vez en la experiencia suya alguna de estas IAs que pueda servirnos como para poder encontrar mucho más fácil, con más especificidad, con más precisión sobre un tema X, ¿no? Puede ser materia laboral, civil, etcétera, penal. La idea sería tener una herramienta que nos facilite el encontrar una jurisprudencia precisa y adecuada para nuestro caso, digamos. ¿Qué nos recomendaría? ¿Cuál de las IAs, qué prompts, etcétera? Por favor. Muy bien. En el caso de Bolivia, las plataformas oficiales que tenemos para búsqueda de jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Constitucional, de momento hacen una búsqueda simplemente basada en palabras clave, en materia, en algunos términos que no necesariamente van a ser útiles para nuestro contexto específico. En otros países ya hay herramientas que utilizan inteligencia artificial para dar respuestas más precisas. En el caso de Bolivia, si bien no tenemos ese tipo de herramienta incorporada, lo que podemos hacer, y lo que yo también suelo hacer en ese caso, es, por ejemplo, hago la búsqueda en el Tribunal Constitucional. Me salen una gran cantidad de sentencias constitucionales. Obviamente, si voy revisando una por una para ver cuál se puede aplicar a mi caso, me tomaría demasiado tiempo. En ese caso, lo que puedo hacer es descargar las sentencias constitucionales y utilizar una plataforma como NotebookLM, que es esta que les había mencionado. Acá, como les dije, si tenemos la versión gratuita, podemos subirles a 50 archivos. Si tenemos la versión de pago, que el plan más básico sube a 100 archivos. En ese caso, teniendo la versión gratuita, yo puedo cargarle aquí 50 sentencias constitucionales que haya descargado
y en vez de hacer yo la revisión personal para ver si alguna de esas me sirve, puedo hacer que esa inteligencia artificial revise las sentencias por mí, pedirle que busque cuáles podrían ser más apropiadas para el caso en concreto, dándole la información, obviamente sin los datos personales, de qué caso estoy llevando y qué es lo que quiero fundamentar, y hacer que esa plataforma la revise y me diga cuáles son más oportunas. Ahora, si tengo más de 50, es sencillo, simplemente no necesito pagar la versión que sigue para tener más archivos, simplemente me creo otro cuaderno y ahí tengo otras 50 que puedo colocar. Y así de manera ilimitada. Y obviamente el análisis es mucho más rápido que tener que hacer la revisión uno por uno de la jurisprudencia. Lo bueno de esto es de que esta plataforma da las respuestas citando la información. Por ejemplo, si le hago aquí alguna pregunta, a ver, voy a hacerle una pregunta básica, en este caso como es un compendio en materia penal, voy a preguntarle, digamos, ¿qué es la tentativa? Ahora voy a esperar a que me responda. Obviamente tendría que hacerle una pregunta con un prompt más elaborado para tener un mejor resultado, pero en este caso solamente de modo de ejemplo. Ahora, puede ser que aquí, por ejemplo, ya me está dando resultados y estos resultados se están basando exclusivamente en la información que le di. En este caso, una única fuente, pero si fueran 50, se estaría basando en las 50 fuentes. Y cada parte que me va respondiendo me indica de dónde la sacó. Por ejemplo, acá me dice, la tentativa es una de las formas de aparición del delito, está definida en el Código Penal, específicamente el artículo 8 establece que constituye ese delito y cuál es su sanción. Y acá me da una cita. Si me voy aquí puedo ver específicamente qué parte. Y si le doy clic en esa parte, me va a abrir una guía de esta fuente que tengo y me lleva dentro del documento hasta la parte específica de esta fuente que me sirve. En este caso me dice el título 2, es el delito, fundamentos de punibilidad del delincuente, capítulo 1, formas de aparición del delito, artículo 8, tentativa. De esa forma, trabajaría igualmente si tuviera aquí como fuente jurisprudencia. Si yo le pregunté algo, le pedí que utilice la jurisprudencia para fundamentar algo específicamente, la respuesta va a incluir también este tipo de citas, con las cuales en el momento de dar clic voy a saber específicamente de qué fuente lo está sacando, de qué sentencia lo está sacando, e incluso de qué parte de la sentencia está sacando esa información. Así que para todo lo que sea análisis de grandes cantidades de documentos, la mejor herramienta por mucho es Notebook LM. Sí, Notebook LM. Voy a mostrarles en este momento, a ver, el inicio. Es este de aquí. ¿Se fijan en la parte de arriba? Notebook LM. ¿Alguna pregunta más? A ver, en el caso de la inteligencia artificial de Meta, que mencionan, también es buena. Aún está en proceso de desarrollo en algunas cuestiones, no está quizás al nivel de las más grandes como podrían ser ChatGPT, Gemini o Cloud, pero también suele dar buenos resultados. Ahora, en el caso de Meta está un poco más enfocado en otros aspectos más que en el ámbito legal. Pero si le realizamos una pregunta, también obviamente desarrollando un buen prompt, también nos puede dar un buen resultado. Pero como digo, no es de las más recomendables en el ámbito jurídico porque su enfoque es más otro. Por ejemplo, en cuanto a generación de imágenes, en cuanto a generación de lo que se llaman los copies, que son las descripciones para las publicaciones. Entonces la parte más social es muy buena, tiene mucha utilidad. Para el ámbito jurídico se puede usar, pero no es la mejor herramienta que tendríamos a disposición. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Muchas gracias. De todas las IAs que nos ha hablado, como ChatGPT y las otras, bueno, hay en su caso, como ha dicho, de aplicación gratuita, ¿no es cierto? Como ahorita Notebook, pero también hay de pago, por ejemplo, el ChatGPT, o sea, sí hay que pagar y en circunstancias donde las tarjetas no nos sirven, ¿cuál nos recomienda utilizar para poder estar, ¿no es cierto? O sea, usando una de las que nos ha mencionado. Bien, todas estas herramientas tienen versiones gratuitas. Las versiones gratuitas por lo general están más limitadas a cantidad de preguntas por día. No suelen tener un límite total. Por ejemplo, en ChatGPT, en Gemini, en todas esas, si ustedes realizan muchas preguntas o cargan archivos muy grandes, sí les va a decir en un momento que alcanzaron un límite. Pero ese límite se reinicia después de un tiempo determinado y pueden volver a utilizarlo. Ahora, si requieren hacer un uso más intensivo,
y requieren o ven la posibilidad de comprar alguna inteligencia artificial, que bueno, son pocas las que se podrían comprar, la mayoría tendrían que recurrir quizás a criptomonedas para hacer la compra. Lo mejor quizás, y que es algo que yo antes en un tiempo que utilizaba demasiado, que requería quizás un mayor volumen de información, recurría es a la de Abacus. Les veamos en este momento, Abacus AI. Esta de aquí, Abacus AI Chat LLM. ¿Qué ventaja tiene esa inteligencia artificial? Para empezar, el precio es menor al que cobran otras inteligencias artificiales. En la mayoría, por ejemplo, los planes más básicos están a partir de $20. En este caso, cuesta $10 por usuario. Y la ventaja que tiene es que en esa inteligencia artificial tienen acceso a todos los diferentes modelos de inteligencia artificial en uno solo. Así que si compran ese tipo de plataforma, y realizan una pregunta, la inteligencia artificial va a definir obviamente cómo responderles, o ustedes pueden decidir cómo responderles, pero pueden utilizar al mismo tiempo las versiones de paga de ChatGPT, de Gemini, de Cloud, de Perplexity, de todas las plataformas, todas en uno. Así que es una muy buena alternativa para los que sí requieren comprar alguna inteligencia artificial. Ahora, si no requieren comprar ninguna inteligencia artificial, como les digo, todas las inteligencias artificiales tienen versión gratuita, todas las que les mostré en este momento, y pueden más bien ir viendo cuál les sirve para cada tarea y así no llegar a agotar la cantidad de intentos que podrían tener con una inteligencia artificial, ¿no? Pueden ir variando entre diferentes inteligencias artificiales o, si es necesario, utilizar varias cuentas. También es una alternativa, tener más de una cuenta de Google, y pueden utilizar las versiones gratuitas simplemente. Esto es más que todo solamente para aquellos que sí requieren alguna inteligencia artificial de pago. Otra ventaja que tiene también esa inteligencia artificial es el hecho de que tienen la posibilidad de tener un agente de inteligencia artificial. Que un agente de inteligencia artificial es aquel al cual le pueden dar una instrucción y puede realizar una serie de pasos, incluyendo tomar el control quizás del dispositivo. Por ejemplo, le pueden decir que busque en determinadas páginas, que con esa información cree un documento de Word, cree unas diapositivas, y esa inteligencia artificial va a ser capaz de realizar todas esas tareas. Y esta inteligencia Abacus AI tiene su propio agente de inteligencia artificial que les da esa posibilidad. Y como les digo, un precio menor al que suelen cobrar la mayoría de inteligencias artificiales. Pero solamente en ese caso. Si no, la versión gratuita suele ser más que suficiente para la mayoría de usuarios. Ahora, por si acaso también una recomendación que les doy, si quieren investigar más sobre diferentes tipos de inteligencia artificial, hay una página llamada AI Findy. Lo vemos en este momento. Ahí está, AI Findy, que es un directorio de inteligencia artificial. ¿Para qué les sirve esto? Si entro en esta página, puedo hacer la búsqueda de diferentes modelos de inteligencia artificial por categoría, de acuerdo al tipo de uso, de acuerdo al precio, de acuerdo a diferentes características. Por ejemplo, aquí me voy a ir a categorías. Tengo inteligencia artificial para redes sociales y marketing, para fotos, arte y avatar, para textos, emails escritos, diseño de logos, música, audio, video. Ven, para muchas cosas. Incluso me va a dar una, debe ser más abajo, para el uso legal. Si me voy a esta, exclusivamente me va a recomendar algunas. Así que pueden ver que puedo filtrar por todas, las que son gratuitas, las que son freemium, que tienen una parte gratuita y otra parte de pago, las que tienen una prueba gratuita y las que son totalmente de pago. Aquí, por ejemplo, me va dando diferentes herramientas que podemos utilizar. Aquí me dice para qué sirve, el precio en caso de que tengan algún costo. Digamos, si quiero ver solamente las gratuitas, me voy aquí y aquí me ofrece esta, por ejemplo, PatentPal. Ahora también puedo ver si quiero inteligencia artificial para generación de texto, para trabajo con texto simplemente, no necesariamente para el ámbito jurídico. Acá también tengo varias opciones. ¿Cuáles son las gratuitas? AI, Adobe Podcast, Emailer, Social Video. ¿Cuáles son las freemium, por ejemplo, que entre ellas va a estar, por ejemplo, ChatGPT? Vean, aquí está ChatGPT, que tiene la versión gratuita, pero también tiene versión de pago por $20. Y así puedo ir viendo todas las inteligencias artificiales que existen. Este es el catálogo de inteligencia artificial más grande que van a poder encontrar en Internet. Y pueden ir experimentando, ir viendo cuáles les llaman la atención. Pueden ir probando alguna de estas. Por ejemplo, si les gusta, la pueden utilizar. Si no, pueden pasar a otra inteligencia artificial. El catálogo es tan amplio que no van a terminar de probar todas las herramientas que tienen aquí. Así que también les podría servir bastante esto. ¿Queda alguna duda o está todo claro?
Si no existirían más preguntas, entonces con eso estaría dando por terminado este curso. Les agradezco por su presencia, espero que les haya sido de utilidad y los invito también a que puedan seguir participando en los demás cursos que tenemos programados. Como se les había indicado también anteriormente, los cursos que tenemos son los días lunes, miércoles y viernes. Así que les invito a que puedan seguir presentes aquí en todos estos eventos que estamos realizando por el mes del abogado. Muchas gracias por su presencia.